El don de profecía. Veamos ahora el don de profecía. Muchas personas le tienen miedo a este don, pero lo de Dios no es para tenerle miedo. Lo de Dios es para codiciarlo y anhelado en el orden del Espíritu. Ahora, en muchas ocasiones sí ha sucedido que han venido profecías no por el Espíritu, que han confundido y han creado divisiones. Por esto, muchos le han tomado miedo a la profecía, pero esto no es para temerse, es para entrar profundamente con Dios, buscando la dirección precisa del Espíritu. Resulta que la Iglesia en muchas ocasiones no ha estado edificada hasta el nivel espiritual de discernir qué cosa es del Señor y qué cosa es de la carne o del diablo. Una persona que profetiza de su corazón, de su carne, y habla en la Iglesia, crea división o escándalo, lo cual demuestra falta de madurez espiritual en la Iglesia que no puede discernir con claridad. Es necesario, en los tiempos en que vivimos, que la Iglesia esté sumergida profundamente en la oración y el ayuno para contrarrestar todo espíritu de confusión que ame. Nace la misma. Si la Iglesia está madura espiritualmente, nadie puede engañarla con una falsa profecía, pues el Espíritu Santo lo declarará. Hermanos y pastores, no le teman a la profecía. Codícienla, porque dice la Biblia que la profecía es para edificar la Iglesia, para consolarla y exhortarla. Aleluya. La profecía es mayor que el hablar en lenguas. Dios clasifica lo suyo como Él quiere y no se puede cambiar esto. El don de profecía es más grande que el don de lenguas, porque éste te edifica a ti, pero el de profecía edifica a la Iglesia. ¿Qué es más grande, usted o la Iglesia? La Iglesia, pues por tal razón la profecía es más grande que las lenguas. El apóstol Pablo dice, deseo que profeticen. Y en el orden del culto dice, si hay 2 o 3 que profetizan, háganlo en orden. 1. Profetiza y los demás oyen. Dice que los demás oigan y juzguen la profecía. Esto es 10 importante, no es que le crea a cualquier profecía. No es que salga corriendo a ejecutar lo que le profetizó tal o cual persona. Es que usted juzgue, y si el Espíritu le da testimonio de que eso es así, usted obedezca a Dios. No está obedeciendo al vaso, obedece a Dios. Por eso es tan importante que haya don de discernimiento, al que entraremos en breve en el estudio del mismo, para que cuando la profecía se manifiesta, la Iglesia juzgue, el pastor juzgue y se sepa si habló el Señor o no. Ahora, el que tiene el don de profecía tiene que cuidarse, pues es una persona que tiene que vivir una vida de oración y ayuno profunda, para que pueda edificar la Iglesia con ese don y no se deje confundir ni usar por Satanás o por la carne y dañar el asunto. El que tiene el don de profecía debe orar profundamente y decir, Señor, jamás permitas que yo hable una palabra que no sea por tu Espíritu y jamás permitas que yo vaya a hablar una profecía a menos que no sea en el momento tuyo. Antes, llévame para el cielo. Es mejor irse para el cielo que dividir una iglesia con una profecía falsa. No anhele hacer alarde que es profeta, porque algunos profetizan de su corazón, o porque quieren que otros oigan que profetizan. Eso es un espíritu del diablo que lo quiere tentar. Si Dios en la Iglesia no lo quiere usar en la profecía, no hable una palabra. Los profetas del Antiguo Testamento decían, no hablo nada, si no me lo habla Jehová. Cuando empezaban a hablar decían, así dice Jehová, el Señor. Quiere decir que ellos no hablaban de parte de ellos, sino de parte de Dios. Estaban bien seguros que el oráculo venía de parte de arriba, del cielo. El que tiene el don de profecía, lea el capítulo 14 de 1 Corintios muchas veces, grábelo en su corazón. Cuando usted sienta que viene el impulso de la profecía sobre usted, medite primero y ore, Señor, eres tú, muéstrame si eres tú, confírmame si eres tú. Pruebe ese espíritu, porque cuando usted hable los demás lo van a juzgar, pues el que tiene el don, ese es el que tiene que juzgar primero. Piense con cuidado. Primero, pues puede ser de Dios el espíritu que le está hablando y puede no ser de Dios. Porque usted tiene también su espíritu humano que habla y una mente que piensa y se puede equivocar.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. También está el diablo, que a eso vino, a engañar y a tejer mentiras, pues él es padre de toda mentira y es el corruptor de las mentes. Si está viviendo una vida espiritual firme en él, Señor, orando y ayunando como debe, cuando el espíritu de profecía viene sobre usted, pida confirmación al Señor. Juan 2. Sienta que esa confirmación viene, dígale al Señor que le muestre cuando va a hablar ese mensaje. El momento adecuado es muy importante, pues a veces se han visto hermanos profetizando y la iglesia a viva voz hablando en lenguas y nadie oye la profecía. ¿A quién le está profetizando? La profecía es para edificar la iglesia, no es para uno mismo. Cuando vea el momento oportuno en que le va a oír la iglesia, entonces se pone de pie con la autoridad de Dios, porque usted va a hablar de parte de Dios, y dice, hermanos, así dice el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas decían, así dice Jehová, el Señor, y comienza a decirle a la iglesia el mensaje que Dios está dando. Pero en el Nuevo Testamento, el nombre de Jehová no aparece. Ahora aparece. El nombre de Jesús es la dispensación del Espíritu Santo. Cuando Agabo fue a profetizarle al apóstol Pablo, le dijo, así dice el Espíritu Santo, al varón dueño de este ceñidor. Esa es la profecía del Nuevo Testamento. Usted debe se conforme a la doctrina apostólica para que esté más ajustado a la palabra. Así dice el Espíritu Santo. Hable en voz alta lo que el Señor le dé, que lo oiga toda la iglesia. Antes de hablar, usted debe orar al Señor con cuidado en donde usted esté y dígale, Señor, manifiesta autoridad, dame voz clara, reúne las mentes para que me oigan, que eres tú el que vas a hablar, no soy yo, no permitas que nadie en el momento que yo hable vaya a hablar en lenguas a toda voz y me interrumpa. Prepare su ambiente con oración, no sea precipitado, ni hable una palabra hasta que no llegue el Espíritu y le muestre, ahora es mi siervo, ponte de pie y habla. La profecía es tan importante, que no se puede perder. Es para edificar la iglesia, consolarla y exhortarla. Desearíamos que el Señor levante 2, 3, 4 o más con don de profecía en la iglesia, pero que profeticen en su orden. Sí. Cuando uno está profetizando, viene el espíritu de profecía. Sobre otro, no se vaya a parar a profetizar también. De hacerlo, está interrumpiendo al que está profetizando y ya no es orden como manda la palabra. El Señor quiere todo en orden. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14, 30-31. Así se hace todo en el orden de Dios, para que la iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Lo más edificante es que Dios le hable a la iglesia. Si este don no se manifiesta, entonces, ¿cómo Dios va a hablar, a través de su palabra escrita? Sí, amén, creo que Él nos habla cuando leemos su palabra, pero los dones están en la iglesia, y Dios habla por interpretación de lenguas a la iglesia. Eso está aquí en su palabra y Dios habla por profecía a la iglesia. No podemos deshacernos de esa bendición, porque esa es la voluntad del Señor. Lo que hay que hacer es apropiarse de esto, y decir, cuando vas a levantar 3 o 4, que profeticen aquí por tu espíritu, y así entrar la iglesia completa en ayuno, para que se manifieste este precioso don. En muchas ocasiones los dones no se manifiestan porque en la iglesia hay mucha incredulidad o mucha gente carnal, que son un impedimento para que se manifieste el espíritu a plenitud. Cuando la iglesia entra en el ayuno de Joel 2, 15, entonces los dones comienzan a manifestarse, los carnales reciben el bautismo y todos pueden entender y asimilar. Ahora, imagínese que haya alguien que se levante en profecía y hable palabra legítima de Dios y hayan 25, 30 carnales en la iglesia que desconocen lo de Dios, ¿quién va a juzgar? Cuando dice la Biblia, si alguno profetiza, los demás juzguen. 1 Corintios 14, 29. Pablo le está hablando a una iglesia, donde él dice todos tenemos el bautismo, todos hemos bebido la misma bebida espiritual.
En la carne, usted no juzgue nunca, porque el que juzga será juzgado. La Biblia dice, pero el hombre espiritual lo juzga todo y de nadie es juzgado él. 11 Porque está viviendo conforme al Espíritu. Quiere decir, que la profecía hay que codiciarla, pero de ninguna manera podemos permitir que cualquier profecía sea aceptada. No, el Espíritu tiene que dar testimonio. Amén. Es claro que la Biblia dice, mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Habla del don de profecía. Algunos tienen el don de profecía, pero no tienen el ministerio del profeta. El don de profecía es un don, pero no un ministerio. El que tiene este don tiene que limitarse a edificar, exhortar y consolar la iglesia con la manifestación del Espíritu que Dios trae a través de él. La Biblia no dice que el don es para predecir el futuro, ni para decirle a nadie con quién tiene que casarse, o si tiene que dejar el trabajo actual y tomar otro, o si debe cambiarse de iglesia, o irse a otro país a trabajar. Ese no es el propósito del don de profecía. Ya esto entra en el plano de la revelación o los dones de conocimiento. El que tiene el don de profecía debe mantenerse en lo que Dios le ha dado, o sea, consolar, edificar y exhortar a la iglesia, para que todo sea bendición. Pero en cuanto se sale de esto y comienza a decirle a la gente los días que tiene que ayunar y que deben dejar sus trabajos, o con quién casarse, ahí es donde se provoca disensión y escándalo y molestias en la congregación. Muchas iglesias se han dividido y se han arruinado por esta clase de falla. El pastor y los hermanos espirituales en la congregación deben estar alertas a esta clase de peligro. Amén. El ministerio del profeta es algo distinto. En el mismo se manifiestan los dones de profecía, palabra de ciencia y el don de discernimiento. Este ministerio trae revelación a la iglesia de parte de Dios. Hechos 21, 10 a 14, nos habla que un profeta llamado Agabo le predijo a Pablo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Fíjate que Agabo era un profeta. Tenía el ministerio del profeta y los dones de revelación operaban en él al igual que el de profecía. Aleluya. Con todo y eso, Agabo no dirigió a Pablo lo que tenía que hacer, él le dijo lo que le iba a suceder, pero a pesar de eso Pablo se fue a Jerusalén, pues ya él tenía la dirección del Espíritu en su corazón de que tenía que ir a dar testimonio a Jerusalén. La profecía de Agabo le confirmó que era de Dios lo que sentía en su espíritu, o sea, ir a Jerusalén a testificar de Cristo a los judíos. Aleluya. Fíjese bien que Pablo no fue dirigido por la profecía, sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Esto es decisivo que cada creyente del Nuevo Testamento lo entienda. En el Antiguo Testamento, el pueblo era dirigido por los profetas y cuando había algún problema, traían al profeta para que hablara palabra de Jehová. En la Iglesia de Cristo no es así. Ahora, todos tenemos al Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, y si somos hijos tenemos que ser guiados por él. Romanos 8:14. Y añade que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8:16. En palabras sencillas, la guianza de Dios está dentro de cada creyente. Dentro de usted está el Espíritu Santo y así Él le habla a su espíritu y le da la guianza necesaria. Una vez que usted recibe eso en su corazón, usted pide a Dios confirmación de ello. Una profecía puede confirmarle a usted lo que ya el Espíritu había insinuado a su espíritu. Entonces usted actúa, pero usted no fue dirigido por la profecía, fue guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo había sentido en su espíritu que iría a testificar a Jerusalén. Eso lo tenía él profundo en su corazón. Cuando Agabo le profetizó, le dijo lo que le iba a suceder, pero al mismo tiempo le confirmó que iría a esa ciudad. Nadie pudo convencer a Pablo de que no fuera. Aleluya. No corra usted detrás de profecías, ni de profetas. Usted tiene la guianza del Espíritu Santo dentro de usted. Si Dios usa a un profeta para hablarle a ustedes para confirmarle lo que
Ya el Espíritu tiene que haberle revelado a su espíritu. Ore, ayune y clame a Dios, espere en Él para que el Espíritu Santo le revele a su espíritu la guianza necesaria. Mientras el don de profecía se limita a exhortar, edificar y consolar, para la Iglesia es una gran bendición. Es necesario que cada hermano ejerza su ministerio para así hacer la voluntad de Dios. Cada siervo limítese a lo que Dios le ha dado y manténgase en él. Orden de Dios. Amén.